¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y hoy con un programa especial. Hoy no va a haber editorial, hoy no va a haber tema del día, hoy va a haber un solo tema, un invitado, un micrófono y alguien importante que sé que muchos de ustedes tienen ganas de escuchar. No es otro que Víctor Domínguez, conocido por todos como Wall Street Wolverine. ¡Arrancamos! Pues les voy a confesar que yo tenía muchas ganas de un programa como este. Hemos decidido en Con Ánimo de Lucro, bueno, pues de vez en cuando, si se puede una vez al mes, traerles a ustedes a uno de los protagonistas que más importancia están teniendo en los últimos tiempos dentro de la divulgación de las ideas liberales, o mejor dicho, dentro de la divulgación de lo malos que son los políticos socialistas, en este caso, o de lo malas que son las ideas socialistas, por muy bien intencionadas que en ocasiones sean formuladas. El invitado de hoy es... no sé si él lo sabe o no, pero desde luego un amigo de este programa. Si el programa se llama Con Ánimo de Lucro, no se me ocurre un lugar mejor en el que poder recibirte. Víctor Domínguez, Wall Street Wolverine, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. Aquí la verdad que con mucha ilusión de venir a la radio, que hacía mucho que no venía. La última vez que fui fue en Andorra, creo. Estabas en Andorra, sí. Y entraste online, me parece. Sí, y online. Bueno, pues ahora en directo, aquí y en persona. Mejor, o sea, tiene más empaque. Te iba a decir, ¿preferías esta entrevista aquí o en Andorra? Aquí, hombre. Madrid es Madrid, ¿no? Sí, yo le tengo mucho cariño a Madrid. Hombre, claro, eres de aquí. Sí. Vamos a empezar la entrevista, si te parece, de la manera clásica, que suelen empezar las entrevistas en radio, pero la vamos a llevar por los derroteros que tengan que ir. No tengo ningún problema, no hay ningún tema que no podamos pisar o pisotear, y en cualquiera de los casos... Mi intención es aprender más de ti, pero sobre todo hablar o discutir de esos temas que estoy seguro que te interesan tanto como a mí, porque te veo todas las semanas hablar de ellos en tus redes sociales. Sé que habrás respondido en muchas ocasiones a esta pregunta, pero ¿por qué Wall Street Wolverine? Es una pregunta muy buena. La verdad que no tiene una explicación realmente muy lógica, por así decirlo. Estaba en el gimnasio y yo pensaba, tengo que hacer un canal de economía, de empresa, para sacarle un poco de rendimiento a mi carrera, porque yo iba a clase y me aburría. Digo, joder, tengo que encontrar una forma de sacarle rendimiento a esto. Y en ese momento dije, joder, ¿qué nombre me pongo? ¿Sabes? Y no, digo, algo que sea comercial y que la gente lo relacione. En ese momento estaba la película El Lobo de Wall Street y dije, hostia, voy a buscar algún tipo de forma de hacer como una reversión, en plan como el lobezno de Wall Street, que está mal traducido porque es Carcayú, esa es otra. Eso es. Pero digo, bueno, suena bien, Wall Street Wolverine, y al final se fue de las manos y se quedó así. Bueno, pues oye, y mucho éxito que estás cosechando con ese nickname, que es como te conoce mucha gente. Y me hacía gracia porque hace bien poco, te escuchaba en una de tus intervenciones o de tus stories, recordar una story tuya de hace años, cuando decías, el día que vean ustedes que me sacrifican en los medios convencionales, ese día será que estamos haciendo daño, ese día será que de verdad estamos influyendo. Pero es que ese día ha llegado. Joder, y no ha tardado tanto en llegar. No, a ver, yo el otro día cuando me vi en La Sexta con la cara ahí gigante como si fuera, no sé... ¿El demonio? Sí, prácticamente, que parecía un narcotraficante. Además que me ponían al lado de conspiranoicos de todo tipo. Digo, joder, no es ninguna conspiración que las pensiones no son sostenibles. O sea, ¿qué clase de conspiración es esa? Y la verdad que te llama mucho la atención, pero con el tiempo te das cuenta de que, bueno, es el papel que tienes que cumplir, pero a la vez que tienes muchos detractores, también tienes un montón de gente que te quiere mucho y que al final con el tiempo van viendo que ciertas ideas tienen sentido, van viendo que ciertas cosas que comentabas hace años pues, tienen sentido. Y lo van viviendo muchas veces en sus propias carnes, porque se dan cuenta de que dices, joder, estoy pagando un montón de impuestos y ¿qué recibo a cambio? Tristemente, con todo lo que está ocurriendo en Valencia, mucha gente lo está viendo, que está siendo más efectiva la iniciativa ciudadana, de cómo el ciudadano está colaborando entre ellos y están ayudando a la gente allí, que la acción del gobierno, que muchas veces, en muchos casos, se espera un estado del bienestar, de decir, joder, yo pago unos impuestos para recibir esto a cambio. Y mucha gente se está dando cuenta a las malas de que muchas veces no se tiene la competencia adecuada para gestionar los recursos. No, lo decías tú, oye, y vaya por delante de nuevo un saludo a toda la gente que lo está pasando fatal. Ayer mismo dedicábamos el programa
a este tema desde el punto de vista de la ayuda económica que Sí. van a necesitar tanta gente, cómo van a operar los seguros. Para todo aquel que no lo haya visto, que visite el programa del día de ayer, porque hablamos con un experto en seguros y explicamos todos los pasos que tienen que dar aquellos que hayan sido afectados, y también hablamos de las ayudas públicas, ¿no? Todo aquel que no tenga un seguro, ni siquiera el consorcio va a poder actuar, pero sí que lo harán las ayudas públicas, las subvenciones públicas que se esperan. Digo, porque, por ejemplo, en La Palma todavía hay algunos que siguen esperando que lleguen esas ayudas, y otros, como los afectados por el terremoto de Lorca, lo que han visto es que el Estado, a posteriori, 4 o 5 años después de conceder esas ayudas, le dice a la gente, oye, que no lo has declarado en la renta, que tienes que declarar, y además como no lo has justificado, no has hecho las fotos de antes y de después, ni has enseñado, ni has conservado las facturas que debías conservar, ahora me tienes que devolver la subvención y además pagar los intereses. Ese es el estado que tenemos. Pero esa pregunta que haces tú, a mí me parece vital, me parece fundamental, me parece una de las preguntas que más mentes despertaría. Total. ¿Qué recibo a cambio de los impuestos? Y el problema es que nos ocultan el que reciben a cambio y nos ocultan los impuestos que pagamos, ¿no? Y además que llevamos un par de semanas que esto está siendo manifiesto. Por ejemplo, con el caso de la chica esta que estaba en Tailandia, de Ángela, que dices, vale, es una española que, vale, no ha contratado un seguro y demás, pero ¿para qué está el gobierno en una situación así? Tiene que venir todos los españoles, poner donaciones y encima tienen que tributar como una donación algo que es caritativo para extraer a la chica aquí que está en coma, la pobre. O sea, llevamos un par de semanas que yo creo que se está evidenciando que mucha gente cree que existe un estado del bienestar que cuida de ti, y nos estamos dando cuenta que a día de hoy se consiguen más cosas con la iniciativa ciudadana de todos los españoles a una, que esto además muestra realmente que sí que hay capacidad de hacer cosas. Lo que pasa es que el dinero se canaliza a través del gobierno y el gobierno lo dedica para agencias de colocación y no para realmente llegar a las causas, que ocurre muchas veces también con algunas causas, como puede ser con la violencia de género y demás, que mucha gente dice, no, yo quiero apoyar esto, pero ¿a dónde va ese dinero? ¿Llega a las víctimas o se quedan en las nóminas de las militantes del partido que quieren vivir de esto? Esa es la pregunta. ¿Se va realmente a la raíz del problema o se queda en el camino? Y esa conciencia ciudadana, o ese mainstream que existe, y que está el gobierno encantadísimo de que exista, de que si queremos que algo funcione bien, lo tiene que gestionar el gobierno. Y dices, pero si cada cosa que tocáis la destrozáis, ¿no? Claro. Que, o sea, Venezuela, uno de los países donde más evidente es esto, es las mayores reservas mundiales de crudo, un país donde hay colas para llenar el coche de gasolina y además a precios cada vez más imposibles. Hay escasez. Argentina, antes de que llegara Milei, un país donde las reservas naturales, el agro, la ganadería, con una de las presumen de tener la mejor carne del mundo, y pasan hambre sus ciudadanos. Es decir, el Estado probablemente sea el que peor va a gestionar algo, porque sus incentivos no son los del lucro, no son los de encontrar el beneficio. ¿Por qué hay tanta aversión al beneficio? Perdona, Víctor, ¿por qué hay tanta aversión al riesgo, al éxito de aquel que se arriesga? Yo diría que sobre todo por el agravio comparativo que puede generar con la gente que no lo tiene, en el sentido de, joder, este sí está ganando dinero, seguro que ha hecho algo malo. Relacionamos como el ganar dinero con haber hecho algo malo. No tenemos esa conciencia de decir, joder, este está ganando dinero es porque ha hecho algo bien, ha sido más listo, ha encontrado un mercado incipiente que ha crecido mucho. Lo relacionamos mucho con, no sé, este está ganando dinero, seguro que vende droga, o seguro que ha estafado a alguien, o seguro que lo ha heredado de alguien. Tenemos esa mentalidad como tóxica de alguna manera, que hace que, a lo mejor en otros países, personas que son exitosas son totalmente alabadas. Solo hay que ver, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, o sea, va a ser probablemente presidente de los Estados Unidos de nuevo, y es un grandísimo empresario. Es como si a día de hoy Amancio Ortega se presentara a las elecciones. O sea, que, Dios mío, o sea, eso haría perder la cabeza a mucha gente. Imagínate en Podemos, implosionarían. Sí. Y creo que en España a veces demonizamos mucho a los emprendedores que tenemos y a la gente que es exitosa. En vez de impulsar ese tipo de figuras, parece que tenemos que impulsar más la figura del gobierno, que precisamente muchas veces lo único que hace es colgarse las medallas. Lo único que hace es administrar dinero. O sea, no hay que darle mérito al gobierno, porque el gobierno no genera dinero. El gobierno simplemente lo administra y lo reparte. ¿Qué ocurre? Muchas veces cuando vemos estas situaciones y vemos donaciones, como ayer, creo que el Real Madrid, Inditex también hicieron algunas donaciones. Inditex 4 millones. Sí. Vemos como ese enfado de la gente de, no, es que no sé qué. Bueno, la portavoz de Podemos en Valencia se grabó un vídeo que ha colgado en redes sociales poniendo a parir a Amancio Ortega por donar 4 millones, diciendo que era un hipócrita porque no sé qué había hecho en las tiendas y no sé qué historias. O sea, yo creo que cuando llegamos a politizar esto a un punto en el cual te parece mal que haya gente ayudando, o sea,
O sea, es deplorable, pero creo que ocurren muchas cuestiones. Al final, creo que en este tipo de situaciones, independientemente de los partidos políticos, la gente tiene que unirse y decir, hay que solucionar el problema, ya nos pelearemos luego por cuestiones políticas, pero dejarlo de lado. Y creo que, no sé, hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, yo pensaba ayer, ¿por qué todavía no se ha movilizado el ejército? O sea, ¿qué se está esperando? ¿Por qué no se da esa orden? Había mucha gente en el ejército diciendo, queremos salir, no nos permiten salir. No sé, son cosas que no se entienden. Y dices, ¿por qué se toman este tipo de decisiones cuando parecen tan lógicas? Bueno, ya sucedió en la pandemia, que hay que decir, el gobierno ha sacado pecho el gobierno de Sánchez de la gestión de la pandemia, cuando fue la peor gestión del mundo, una de las peores gestiones del mundo, con el mayor número de muertos, la mayor caída económica. Parece que es que nos miró un tuerto y que era inevitable, cuando ha habido otros países que lo gestionaron infinitamente mejor, que no cercenaron la libertad de sus ciudadanos de la manera que se hizo aquí y que además consiguió reducir el número de muertes y además evitar que los ciudadanos perdieran renta per cápita. Siempre lo recuerdo, Irlanda consiguió que sus ciudadanos ganaran en renta per cápita durante ese 2020, cuando aquí el PIB español se cayó un 17%, allí aumentó un 20%. Además es una época bastante curiosa, porque a mí esa época me tocó viajar mucho y veía mucho los contrastes de los países. Por ejemplo, fui a México y en México no existía. O sea, llegabas, es como, pasabas de España, de que estaba todo el mundo muy emparanoiado, con un montón de limitaciones, llegabas a México, no había nada. Parecía que no existía. Llegabas a Dubái, tampoco parecía que existía. Pero luego, por ejemplo, llegabas a Italia y, Dios mío, hasta para entrar en el supermercado te pedían el pasaporte COVID. Dices, Dios mío, si voy al supermercado, no voy a, yo qué sé, un restaurante como ocurría aquí en España. Entonces, son cosas que llaman la atención, decir, joder, parecía que en algunos países se actuó a posteriori como con demasiada dureza, cuando realmente no tenía ya tanto sentido, tanta dureza, y de inicio no se hacía nada. Y son cosas que no se entendían. Yo, por ejemplo, aquí pasamos de la nada al todo en 2 días. O cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, el decir, tú podías ir a una discoteca sin mascarilla, pero en el avión tienes que ir con mascarilla. Es como si hay mucha más ventilación en un avión que en una discoteca, realmente muchas veces, y estás mucho más separado y con mucha menos gente, y no se entendían cosas de ese estilo. El tema del avión, a mí me pasaba que cuando te tocaba coger aerolíneas españolas, mascarilla. Cuando eran de otros países, no, era como, Dios mío, me dan ganas de coger de otro país porque, madre mía. Es que yo me hice un vuelo con mascarilla de Madrid a Cancún. Madre de Dios, creo que son 12 horas con mascarilla. O sea, eso no tiene que ser sano. Sí, no, desde luego que no. Víctor, has recibido muchísimas críticas. Como decíamos antes, pues tú ya pronosticaste que el día que te criticaran en los grandes medios sería porque los mensajes que estabas lanzando, yo tengo que agradecer esos mensajes, porque al final yo creo que llegas a mucha gente que a lo mejor medios tradicionales como nosotros no llegamos, y además ayudas a que esas ideas liberales, ahora que hay tanto joven que se ha desenganchado al mainstream de la televisión, bueno, pues tenga, digamos, otros inputs al menos que les permitan, le abran el abanico y digan, oye, a lo mejor las cosas no funcionan como me han contado en casa toda la vida. Pero el hecho es que se te critica. Y a mí me da por preguntarte, ¿por qué te han criticado más? ¿Por tu postura sobre el feminismo y tus comentarios sobre las charos? ¿Por hablar de la cruda realidad de las pensiones en España? ¿Por tus entrevistas y tu posición sobre la inmigración? ¿Por tu postura abiertamente liberal? ¿Cuál ha sido, digamos, el caudal más importante de críticas que has recibido? A ver, te diría que depende de la época, porque depende de la época había cosas que estaban... Por ejemplo, ahora el feminismo no, o sea, está muy de capa caída, y te diría que incluso es mainstream el criticarlo realmente. O sea, no tiene riesgos. Ahora el que critica el feminismo es totalmente normal, todo el mundo lo hace. Y creo que muchas chicas también se han dado cuenta que es una estafa realmente. Y que les han instrumentalizado y que realmente no solucionan el problema. Con la inmigración... Bueno, con Errejón, ojo, ahí ha despertado. Eso ha sido una sorpresa, sí, la verdad que... una sorpresa que la verdad que... Yo creo que el tema de Errejón, yo tengo la teoría, igual soy demasiado conspiranoico, que yo creo que esto lo ha sacado Pablo Iglesias. Porque yo pienso, mira, ¿a quién es el único que no le está salpicando? No le salpicó nada, nadie habla de él, y es como, cabrón, este estaba al lado con... Vamos a refrescarnos en la universidad. Vamos a ver, Errejón es un producto de Pablo Iglesias. Eso es, y yo creo que en sí... Pablo Iglesias le tenía guardada una a sumar, porque le hicieron un muy buen lío y una buena humillación. Te doblo la apuesta. ¿No será que Pablo Iglesias lo que quiere es volver otra vez a la primera línea? Yo creo que sí. Y a lo mejor el Pisuerga pasa por Valladolid y aquí Errejón, porque a Errejón la verdad le han matado civilmente. Sí. Le han matado civilmente. ¿Dónde va? O sea, solo le va a quedar irse a Venezuela, a ir a las colas de los supermercados a socializar, como él decía que hacía la gente allí en Venezuela, hacía cola en los supermercados de 4 horas porque la gente es muy sociable allí y le gusta hablar, ¿no? Pasa el rato allí. Es que literalmente dijo que este era el argumento de Errejón. En fin,
hablamos feminismo, Sí. dices que crees que ha pasado un poco más de moda. El tema de las pensiones. El tema de las Porque pensiones... por ahí te han dado bien, ¿eh? Sí, a ver, por ejemplo, con el tema de inmigración ya no tanto, porque al final es evidente. O sea, cualquier grande ciudad en España, Madrid, Barcelona, Bilbao, sobre todo Bilbao, Barcelona son los que más están así. Madrid todavía no tanto. Está ya bastante mainstream, no hay digamos que división respecto a este tipo de temas. Todo el mundo está de acuerdo de que hay un problema y hay que gestionarlo. Pero con el tema de las pensiones es un melón gordo. Y fíjate que es un melón que yo ya abrí hace tiempo. Me acuerdo que hace 4 años tuve yo un debate con Javier Ruiz ahí en 4 bastante fuerte. No, ¿quién dice eso? La Unión Europea. O sea, y es un tema que no se ha abierto en ningún momento, porque yo creo que ningún partido político tiene el valor de decirle a los mayores la situación que hay. La situación no es decir, a usted le voy a quitar yo la pensión, no esa es la situación. La situación es, ¿qué podemos hacer con los jóvenes para que no se vean en una situación como la que está usted? De decir, yo he cotizado y tengo una pensión de mierda. Cambiemos un sistema de capitalización. Y me he dado cuenta con toda esta polémica, también hablando con algún pensionista que me ha reconocido y me ha comentado su postura, que ellos creen que están en un sistema de capitalización cuando no lo están. No, porque tú capitalización pública. Ellos creen que el Estado tiene huchas para cada uno de nosotros y todo lo que han ido cotizando a lo largo de su vida se lo han ido guardando y ahora se lo devuelven. Y cuando les dices, perdone, que no es así. Mira, a mí me gusta mucho el profesor Raga, una autoridad en temas económicos que sigue viniendo mucho aquí a Es Radio Libertad Digital, concretamente al programa de Carmen Tomás, donde tengo yo la suerte de coincidir con él en muchas semanas. A él siempre explica muy bien el tema de las pensiones. O sea, la pensión, usted no cotiza, cuando usted cotiza, su cotización no va a ninguna hucha. Su cotización no le da derecho a ganar nada. A lo único a lo que le da derecho su cotización es a tener, valga la redundancia, el derecho a cobrar lo que el Estado decida en el momento en el que decida que a usted le corresponde hacer uso de ese derecho. Pero no es que le dé derecho a cobrar tanto, la mínima, la media o la máxima. No significa eso, porque al final el Estado será el que decida en cada momento si hay o no hay. Y efectivamente... Desde aquí, desde esta casa, Víctor, es una pelea que llevamos con ella muchísimos años, ¿verdad? Que aquí el melón llevamos tiempo abriéndolo, los partidos políticos no lo hacen, pero es una estafa piramidal. Al final dices, ¿por qué metieron en la cárcel a Bernor al señor Madoff? Pues aquí podrían llevar en la cárcel todos los ministros de Seguridad Social desde hace décadas, ¿no? Además es aún más perverso porque te obligan a participar de ello. O sea, no tienes la elección de decir, bueno, yo no me meto en este Ponzi, no me gusta, no quiero invertir ahí. No, aquí te obligan a entrar y de alguna manera no te dan como alternativa. Y las alternativas incluso están penadas en el sentido de, si tú quieres tener un plan de pensiones privado, te voy a sacar impuestos cuando lo quieras sacar encima, que eso ya te ha cobrado. Y de hecho, y ahora te reduzco la posibilidad de desgravarte, ahora te reduzco las aportaciones, ya no puedes aportar hasta 8.000, ya solo 1.500 al año. Es decir, ya, o sea, se lo quieren cargar directamente, ¿no? Yo creo que hay que hacer una labor didáctica muy importante, que esto se ha hecho en Argentina, y Milei lo comentaba, de una labor muy importante que se ha hecho para que yo ahora mismo esté en la situación en la que estoy de ser presidente, es los jóvenes hacer una labor didáctica con los mayores. O sea, los mayores a veces no les llega cierta información, pero si tú te sientas con ellos y les explicas, lo acaban entendiendo. ¿Qué ocurre? Yo con lo de las pensiones me he dado cuenta que el pensionista no sabe cómo funcionan las pensiones. No lo sabe. Y si se lo explicas, echa las manos a la cabeza. Dice, pero no, es que el pensionista realmente cree que su dinero está guardado. Y no entiende que a día de hoy la seguridad social está quebrada, gran parte de las pensiones se financian con deuda que pagan los intereses que pagará su nieto, ¿sabes? Entonces, todo aumento que hay dentro de las pensiones implica que el joven va a tener menos. Entonces, lo que le dan de más al señor, se lo quitan a su nieto. Esto no quiere decir que a usted le tengan que quitar la pensión, sino que a su nieto no le metan en este sistema tan perverso, más sabiendo que su nieto probablemente no tenga tantos hijos como ha tenido usted. Y que el sistema va totalmente hacia su quiebra, porque no hay una natalidad que permita sostener ese sistema. Entonces, mejor un sistema de capitalización que en realidad no es tan complejo. El problema es que la gente le tiene miedo a la responsabilidad individual. Es decir, esa es una de las claves principales. Entonces, la gente cree que si ellos no cogen ese dinero y lo meten en una hucha, no van a tener pensión. Pero si es lo mismo, es lo que hace el gobierno. ¿Por qué no se lo mete usted en un fondo y se queda tranquilo? Y además, si lo quiere sacar antes, lo puede sacar antes. No tiene por qué esperar a que el gobierno le diga cuándo lo tiene que sacar. Y esto es el problema de un poco de educación, yo creo. De decir, nos han dicho que siempre las cosas se hacen de una manera, y si tú ya creciste, digamos que creyendo que el gobierno hace ciertas cosas, entiendes que no lo puede hacer el sector privado. Y eso es un melón que hay que abrir, de decirle a la gente, joder, ¿por qué no te haces un fondo de indexado? ¿Vale? SP500, ¿sabes? O a cualquier tipo de índice que tiene buen rendimiento a largo plazo. No sé, o sea, porque es algo muy sencillo de entender, pero volvemos un poco al tema de la cultura financiera. Perdona, y si hicieran eso,
con las aportaciones que hacemos no porque nos guste, sino porque nos obligan, tú imagínate con qué se jubilaría mucha gente, ¿eh? No, ya sería espectacular. De hecho, saben lo que es el interés compuesto, no... No, en absoluto. Y luego, tú has dado una clave. Yo creo que es, de hecho, la clave de Bóveda sobre la que gira toda la pelea entre el liberalismo, el keynesianismo, el estatismo y el no estatismo. Al final, las ideas keynesianas todas basculan bajo la misma idea, la de la envidia. Envidia a los ricos tienen más, con lo cual hay que quitarles más a los ricos para darme a mí. Se genera la idea falsa de que el problema de la riqueza es un juego de suma cero, con lo cual si hay un rico es porque yo soy pobre, él me quita mi parte, entonces lo que hay que hacer es quitarle al rico la suya para dármela a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la clave de Bóveda, sobre la que giran las ideas de la libertad, las ideas liberales, es la responsabilidad. Sí, y la colaboración individual, es decir, cada uno aporta, digamos que ciertas cuestiones, tú aportas el capital, yo aporto el trabajo y tú puedes aportar los contactos, como en una empresa. O sea, en una empresa no todo el mundo aporta lo mismo. Tú puedes ser un socio capitalista que dices, mira, yo os pongo la pasta y me olvido. Tú pones el trabajo y yo pongo, pues yo qué sé, los contactos o la parte más de ser un advisor, por así decirlo. Pero esto la gente no lo entiende, es como no, la empresa tiene que ser de los trabajadores. ¿Trabajadores por qué? O sea... Bueno, o ahora, ¿no? El mercado de la vivienda, que lo que están proponiendo es sacar la vivienda del mercado. Esto es tanto como decir que el Estado sea el que decida dónde vives, ¿no? Sí. Y ya no solo es eso, o sea, yo creo que hay una cuestión que no se habla y es ¿por qué no se construye más? Esa es la pregunta, ¿por qué no se construye más? Porque no se generan incentivos para ello y ni se da facilidad para ello. ¿Por qué el ciudadano no es consciente de que gran parte del problema de la vivienda y del coste de la vivienda es porque hay escasez de vivienda? ¿Por qué no se permite esta promoción inmobiliaria masiva, de alguna manera? O sea, esa es la pregunta, porque, mira, yo me he visto en una situación muy divertida con mi socio en Rax Labs, que como en Andorra ha venido tanta gente a vivir de golpe, muy de golpe, claro, la oferta de vivienda no ha dado abasto. Entonces ha subido mucho el precio. Y pensábamos, joder, ¿cómo es posible que con el mismo precio en Dubái haya una vivienda 1000 veces mejor que en Andorra? ¿Por qué? Porque en Dubái tienen una capacidad de construir sin ningún tipo de límite y no hay ningún incentivo perverso detrás. Es decir, aquí hay que construir porque hace falta vivienda. Y piensas, joder, ¿por qué no se aplica este tipo de cuestiones en otro tipo de países? Y la respuesta es el problema de los incentivos de la democracia, que es captar votos. Ahí tienes al jeque que hace los cojones y lo que quiere es que el país funcione. Cuando tú quieres que el país funcione, cosas vayan bien, no tienes incentivo de que la gente te vote, en cierto modo. Entonces, a veces la democracia genera unos incentivos muy negativos. Y a veces no se quiere solucionar los problemas porque solucionar los problemas no da votos. No da votos y no da control y poder, porque al final, ¿por qué no se construye? Pues efectivamente, no hay incentivos, pero el problema es que hay un titular del suelo y el titular es público. Y cuando tú dices en una tertulia, en un sitio como este, liberalícese el suelo. Eso es. El suelo libre, que todo aquel que quiera construir pueda hacerlo, que no tenga que esperar a que un ayuntamiento, una diputación o el administrador público que correspondiente le dé un sellito de que usted puede construir aquí. En ese momento empieza a solucionarse el problema de la vivienda en España. Pero ¿qué problema hay? No lo puedes dejar todo al mercado, porque el Estado es el que sabe organizar esto. Entonces, si le quitas el control al Estado, quitas al Estado el control de decidir quién hace negocios y quién no los hace. ¿Y por qué en España, creo que era Solchaga, en su día decía que España era el país en el que más rápidamente podía hacerse una persona rica? Pues por la etapa del pelotazo. Total. ¿Y quién hacía negocios? Pues aquel que la administración pública decía. Y como lo decía la administración pública, luego la administración pública, por eso salieron los casos de corrupción que salieron, por eso siempre ha habido tanta corrupción asociada a la inversión inmobiliaria, a la construcción, porque el incentivo es perverso. Total. Mira, el otro día hablaba con una persona que trabajaba en el IBEX, que no puedo decir su nombre, que me dijo algo que me dejó alucinando. O sea, digo, nunca lo había visto así, pero es que es verdad. Yo me acuerdo que le decía, yo creo que tenéis un montón de cuestiones súper ineficientes que se podría mejorar con tecnología, con inteligencia artificial y demás. Y podríais ganar mucho más dinero. Y claro, se empezó a reír y me dijo, a ver, sí, claro que sí, pero tú no eres consciente de que gran parte de las empresas del IBEX no les interesa en sí ganar demasiado dinero, porque ganar demasiado dinero implica en España tener un problema. Es decir, tú imagínate mañana que sale, yo qué sé, la señora Botín diciendo que el Santander tiene un 20% más de beneficio este año. ¿Qué pasa? El país te viene a ahorcar, oh, Dios mío, los bancos están ganando mucho dinero.
Y me dejó realmente pensando, decir, joder, en España puede ser un problema el que ganes demasiado dinero. Y me dijo, en el IBEX está ya el pescado repartido. Tú tienes que ganar entre esto y es lo que se espera. Como ganes más, prepárate para la que te va a caer públicamente. Bueno, mira lo que pasó cuando regresaron los tipos de interés a tasas normales. Ya no te digo cuando subió al 10%, pero cuando el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés y de repente la mercancía que utilizan los bancos para poder operar, que al final un banco lo que hace es que vende dinero, si es que es así, es la mercancía que utiliza. Cuando esa mercancía volvió a valer dinero, volvieron a los beneficios. Cuando los hidrocarburos volvieron a subir de precio, de repente las energéticas volvieron al beneficio cuando habían pasado una peregrinación en el desierto horrorosa. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Ganáis más? Más os cobro. Os pongo un impuesto extraordinario. Efectivamente, mira, no había escuchado esa reflexión, pero es así. En España, ganar dinero es un problema. No, es que te meten unos titulares y a nivel de publicidad, incluso me decías que a nosotros a nivel reputacional nos puede incluso hacer quedar mal con los españoles. Es decir, es que estamos ganando mucho dinero. Cuidado, que somos un empresario malo que está ganando mucho dinero. Pero claro, eso volvemos un poco a lo que comentamos antes. El creer que el ganar dinero es el estar haciendo algo malo, ¿no? El estar ganando más dinero es que estás sirviendo mejor al mercado y estás dando mejores soluciones al mercado. O sea, esto es algo que yo creo que la gente no lo entiende. A la gente nadie le pone una pistola en la cabeza de tienes que consumir esta marca o tienes que consumir esto. Si lo consumen es porque da una mejor calidad, un mejor servicio y ya está. Eso es libertad en absoluta. Y muchas veces se entiende desde una perspectiva como si solo existiera un player en el mercado y hay que consumirle 100% a él. Hay un montón de competidores. Tú eliges quién gana. El player único suele ser el Estado. Sí, eso sí. El otro día no me acuerdo si era a José Elías, me parece que era José Elías, le leía o le escuchaba, ya no recuerdo, una reflexión que quiero compartir contigo. Decía, bueno, porque tú has pasado a ser empresario a ser ya un temible, perdón, ser emprendedor a ser un temible empresario. Ya para muchos eres una amenaza. Entonces dijo, en España hay un salto terrible cuando pasas de ser emprendedor y todo el mundo te mira con buenos ojos a ser un empresario. Y en el momento en que pasas a ser un empresario, es decir, que ya empiezas a tener éxito, que tus empresas están solucionando los problemas que tiene la gente. Pues al final una empresa, ¿qué hace, Víctor? Una empresa localiza una ineficiencia, ve una posible demanda, ofrece una solución, trata de que sea la mejor que hay en el mercado, ofrecerla al mejor precio y tratar de ganar dinero, de tener ánimo de lucro. El ánimo de lucro mueve al mundo y permite solucionar muchos problemas. Pero esto no es así visto por las administraciones. Empiezas a ganar dinero, peligroso capitalista, empresario, ya te ven con la chistera, el monóculo y contando billetes como el Totalmente. Además que yo creo que el perfil de empresario está cambiando mucho y se percibe como el empresario de antaño, ¿no? El empresario, digamos que... El que solo hacía negocios cuando iba con la administración. Eso es, básicamente. Y ahora hay muchos perfiles de empresarios, incluso empresarios que pueden ser individuales. O sea, a día de hoy hay gente con un ordenador gana más dinero que casi una infraestructura entera de edificios, prácticamente, que tienen todo lleno de oficinas. Por el tema de cómo Internet ha abierto muchas vías de negocio, que en muchos casos permiten también que puedas vivir donde te dé la gana y que eso también ha permitido que mucha gente no tenga la necesidad de, digamos que, rendirle cuentas a ningún estado. De decir, mira, a mí si me sirves bien, bien, si no me voy a otro sitio que me van a servir mejor. Y eso es un tipo de mentalidad que yo creo que ha preocupado mucho con toda la polémica que hubo estos años con el tema de Andorra y demás, porque desde el gobierno se vio el decir, hostia, están saliendo nuevas profesiones y no solo el hecho de hacer dinero en YouTube, o sea, es que hay muchas cosas que se pueden hacer digitalmente, que está haciendo que haya gente que se vaya a Portugal. Bueno, el hermano Sánchez lo sabe, que se puede ir a Portugal. Ese sí se lo sabe, sí. Sí, y a otros países. Sobre todo a ese no le abrieron una paralela. Sí, pero... Que ya salió Hacienda diciendo que no hacía falta. Pero es que lo de Portugal la gente no lo sabe. O sea, hay un montón de gente viviendo en Portugal, ¿eh? O sea, lo que pasa es que la gente no sabe que en Portugal, ya no, porque lo quitaron este año, había una visa que si eras extranjero y todos tus ingresos provenían del extranjero, tributabas prácticamente al cero. O sea, no tenías ningún tipo. Entonces mucha gente se fue a Portugal porque estabas al lado. Yo conozco mucha gente que vive en Galicia que me decía, es que mira, tengo que cruzar aquí prácticamente la frontera y estoy al lado de casa y no tengo impuestos. Y está ocurriendo también que muchos otros países han visto esta oportunidad de decir, joder, es que hay profesiones digitales que si tú explotas esto, cuidado. Yo alguna vez lo he dicho, no entiendo cómo hay comunidades autónomas como, yo qué sé, Castilla-La Mancha, Guadalajara, joder, está al lado de Madrid. O sea, tú coges y pones un régimen fiscal en Castilla-La Mancha súper bajo, ¿cuánta gente se te iría allí? Si está al lado de Madrid, o sea, literalmente al lado, estás al lado. O Toledo. Claro, o sea, Toledo. Y coges a una parte de España, que a ver, Guadalajara no tanto, pero más en Castilla-La Mancha profunda, está vaciada, tío, te reviven esa zona del país y mucha gente invertiría allí, habría servicios, daría vitalidad a esas zonas.
Pero de alguna forma es como que esas partes de las comunidades autónomas, también Asturias y demás, deciden tener los impuestos más altos que pueda haber. Es como, ¿cómo quieres que la gente viva allí? O sea, yo creo la reflexión que le quiero hacer a mucha gente que viva en esas comunidades autónomas es, si hay gente que es capaz de irse a Andorra, ¿cómo no se iban a ir a Castilla y León o a Castilla-La Mancha o a Extremadura? Claro que se irían, pero darles incentivos. Y eso alimenta la economía del lugar, porque mucha gente va a vivir allí y esa gente necesita servicios. Es que yo lo he visto en Andorra. Yo en Andorra llevo 5 años y he visto el país evolucionar una barbaridad. Es decir, aquí antes no había nada y ahora empieza a haber un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay gente y hay servicios y hay necesidad de esos servicios. Y hay un crecimiento de la hostia. Es lo que yo muchas veces no entiendo. No, ¿dirías que España es un infierno fiscal? Sí, sobre todo por los salarios que se cobran. O sea, el punto es que muchas veces se tiende a comparar la presión fiscal de España con la de Alemania o la de Noruega, pero es que ten tú los salarios de Alemania y de Noruega y el sector privado de Alemania y Noruega. Esa es la diferencia. Y parece que todo está alineado para que la gente tenga lo justo para llegar a fin de mes y que no tenga capacidad de planificarse a largo plazo. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Cuando ya experimentas el decir, joder, es que solo tengo un 10% de impuestos, de repente te das cuenta que puedes vivir mejor, que te puedes planificar tu futuro, que puedes pensar en, no sé, me compro una casa... Perdona, invertir, sí. Es eso, tener un plan de vida y disfrutarlo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego también te das cuenta que tienes sanidad, y que también tienes educación, y que hay carreteras, y que hay servicios públicos, que esto mucha gente no lo entiende, y dice, joder, que sí que lo tienes. Evidentemente en un país tan pequeño no es comparable con 48 millones de habitantes, pero... Si tú haces una comparativa realmente en cuanto al balance, España podría tener muchos menos impuestos, se podría quitar mucho gasto público y podría haber muchos menos impuestos que además atraerían a un montón de gente que querría vivir en España. Yo creo que esa es una de las claves. Nosotros en Con Ánimo de Lucro lo hemos dicho ya muchas veces. ¿Qué pasaría? Tú imagínate que España de repente pone un régimen fiscal y normativo, es decir, menos burocrático. No te digo... tan bueno como el de Irlanda, 2 peldaños menos bueno que el de Irlanda. ¿Qué pasaría en España? A ver, por una parte sería bueno porque vendría mucha gente a querer tributar aquí, pero por otra parte tiene que el mercado inmobiliario abastecer a toda esa gente que va a llegar, porque si no te van a subir los precios de la vivienda un montón. Ahí está el problema. Si tú quieres estar a mucha gente que viene a querer cotizar en tu país, tienes que darle también una salida al mercado de vivienda para que haya realmente una capacidad de absorber todo eso. Porque yo te digo el ejemplo de Portugal y de Andorra. Ha llegado un montón de gente huyendo de España y ha habido una burbuja inmobiliaria de la hostia. Y esto afecta también a la gente que cobra los salarios de allí, que no cambian en cierto modo. Pero, no sé, pensemos en toda la gente en Europa que en realidad quieren retirarse en España. ¿Cuántos alemanes se van a Mallorca y se retiran allí? ¿Cuánta gente si a día de hoy le dices, joder, en España tienes un 20% de impuestos si vienes a vivir? ¿Cuántos... Flat, 20 y ya está. Sí. ¿Cuántos alemanes, daneses dirían, joder, si yo puedo trabajar online, todo el mundo se iría? El punto es que no somos capaces de explotar eso de alguna manera y decir, joder, ¿por qué no nos convertimos en un terreno adecuado para que la gente quiera venir a cotizar y extraemos sus recursos? Que además esto, mira, a veces lo explico y la gente no lo acaba de entender. A la gente le molesta mucho cuando viene un rico y despilfarra dinero. Y yo siempre digo, la mejor forma de redistribución de dinero es que el rico despilfarre dinero. ¿Por qué? Porque el rico está pagando un margen súper alto respecto a la mierda que está comprando en el restaurante, que no vale eso. O sea, la botella de Don Periñón tiene un margen de un por 10 en la discoteca, y esa botella que paga este señor se reparte entre toda la gente que vive de que este señor vaya allí a gastarse el dinero, que venga a gastarse dinero, si es bueno. O, por ejemplo, cuando se compra, yo qué sé, un Lamborghini. ¿Cuánto IVA paga un Lamborghini? Una barbaridad de IVA. Y muchas veces como que se quiere que el rico no gaste dinero, que sí, que venga aquí, que gaste mucho dinero. Es muy bueno eso. La progresividad de los impuestos. Eso es. Esto que nos tienen metido aquí, que a Zapatero le costó 2 tardes entender en boca de Jordi Sevilla, acuérdate, la discusión que tuvieron por la que salió esto en 2 tardes, lo has aprendido, era la progresividad de los impuestos. Claro, y es que es difícil de entender, porque aquí en España, a medida que vas ganando más salario, más te sube el tipo que tienes que pagar. Dices... Bueno, entonces, ¿y si pones un porcentaje de IRPF, un 10%, un 20%, pero para todo el mundo? No sería justo porque no sería progresivo. Vamos a ver, ¿el que gana 1 millón, su 10% va a ser el mismo que el que gana 20.000 euros? Pues no, va a ser progresivo. Cuanto más ganas, ese porcentaje será mayor. Y con los impuestos indirectos, exactamente igual. No es lo mismo el consumo de una familia que ingresa al año 30.000 euros que el consumo de una familia que ingresa al año 40 millones. O sea, va a ser completamente distinto y evidentemente va a redistribuir esa riqueza. Si concedemos que impuestos tiene que haber, lo mejor es eso. Y si tú pones eso en España y liberalizas los mercados, Víctor,
convertiríamos España en en la Florida de Europa que tantas veces se ha dicho, o vamos, es que yo estoy seguro que Google saldría de Irlanda, donde está harta de comer fish and chips, y se vendría a España a disfrutar del sol, de nuestras infraestructuras. Es que fíjate lo que está pasando precisamente en Florida. ¿Cuántas empresas, sobre todo financieras de Nueva York, se están yendo a Florida? Precisamente por los impuestos. Y por el buen clima, la seguridad, porque Nueva York, digamos que... A ver, ahora ha mejorado un poco más, pero ha habido una etapa que ha sido muy inseguro y que además en sí el nivel de impuestos que tienes en Nueva York y el coste de vida que tienes en Nueva York versus el que tienes luego en Miami, que tampoco es bajo, pero comparado es mucho más bajo, joder, te quitan todos los impuestos del Estado y tienes buen tiempo. ¿Para qué quieres más? Claro. ¿No? Y tiene más buenas infraestructuras, tiene su seguridad. España sería un vergel. Eso también nuestro compañero Domingo Soriano lo dice muy a menudo. Víctor, ¿crees que vivimos realmente en Matrix en España? Bueno, sí, a ver, si entendemos Matrix como no querer, es como el mito de la caverna de Platón, están ahí con las sombras y... El problema es que mucha gente no quiere salir de ahí y a veces es demasiado tarde para que salgan de ahí, pero no quieren tampoco que el resto pueda salir, ¿sabes? De alguna manera. Es como que el español quiere que todo el mundo se joda, es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, ¿sabes? Como, ya que yo estoy jodido, que se joda todo el mundo, por así decirlo. Y lo que ocurre es que al final el español cree que tiene que pagar muchos impuestos porque si no, no tendría todo lo que tiene, sin darse cuenta de que es que le están vendiendo lo que vale a 4, a 10 y le están metiendo un sobrecoste de 6 que se lo gastan en estatismo, básicamente, y que no genera ningún tipo de eficiencia. O sea, si se hiciera una auditoría del gasto del Estado y la gente viera en lo que gastan el dinero, la gente se echaría las manos a la cabeza y diría, pero sí que podríamos hacer un montón de cosas con este dinero o que este dinero no me lo quiten y que se quede en mi bolsillo. Hace bien poco se dio una paradoja de las que se dan muchas ocasiones, ¿no? Teníamos a Pedro Sánchez anunciando que iba a poner en marcha un paquete de, no me acuerdo si eran 4.500 millones de euros de ayuda a la pyme española. Y luego te ponías a ver y mirabas todas las subidas fiscales que le había metido a las pymes españolas en los últimos 5 años y te dabas cuenta de que los 4.500 euros eran pipas respecto a todo lo que le había metido la mano en el bolsillo a la pyme. Claro, la pregunta es, señor mío, ¿no será mejor que me quite usted la bota de encima a que me dé luego unas migajas respecto a todo lo que me lleva robando durante los últimos 5 años? Y luego también la barbaridad que tenemos con la cuota de autónomos. O sea, yo vi hace unas semanas las cuotas de autónomos para 2025 y no sé, el gobierno más... Y dijiste, me quedo en Andorra. Sí. Bueno, a ver, tengo que decirte que la cuota de autónomo en Andorra es alta, pero te compensa por los pocos impuestos que hay. La cuota de autónomo en Andorra igual son casi 500 euros prácticamente. Pero claro, es que luego no pagas nada más. ¿Sabes? Pagas un 10 y de IRPF muy poco. Entonces, lo que ocurre en España es que te venden como no la progresividad, pero es que la progresividad en los autónomos es atroz. O sea, yo estaba viendo lo que tiene que pagar alguien que tiene unos ingresos, creo que eran entre 600 y 700 euros, y dices, Dios mío, pero sí, pues este hombre... Un tercio. Sí, que le quita un tercio prácticamente. Y luego ves al que más tiene y dices, vale, le pegan un palo, pero es que en proporción el más perjudicado es el tramo más bajo. Es que no tendría que pagar ni cuota autónomo, realmente. Bueno, es que no deberían existir, o sea, es una perversión el pagar por trabajar y que mucha gente no acaba de entender. Y ¿Viste el vídeo, perdona? ¿Viste el vídeo de la chiquita, una chiquita? Bueno, creo que a lo mejor hasta lo colgaste tú, igual lo vi en tu propia cuenta. Que descubrió... Es maravilloso, descubrió al gran Satán, descubrió el mundo en el que vivía. Sí, por eso a mí me da mucha rabia cuando veo a muchos tertulianos en La Sexta diciendo que en España no se pagan muchos impuestos. Como, pero usted ha sido autónomo. O sea, yo a veces cuando me vienen diciendo, no, es que Madrid es un paraíso fiscal. Pues yo vivía en Madrid, ¿por qué estoy en Andorra entonces? ¿Soy tonto o qué? O sea, si me fui de Andorra es porque se pagan muchos impuestos. En Madrid un poquito menos y hay más facilidades, pero se siguen pagando muchos impuestos, ¿sabes? De alguna manera. Y creo que el que no sabe lo que es generar, digamos, dinero por sí mismo, está acostumbrado a que la nómina le quitan pues lo que le tienen que quitar y a él le llega el dinero íntegro, pero no es consciente de cuánto dinero le cuesta al empresario todo esto. Que hay un sobrecoste muy grande y sobre todo el riesgo que tienes y luego tienes que despedir. O sea, ¿cuántas empresas tienen la planta de los dinosaurios de gente que lleva ahí 40 años, no los pueden despedir porque sale más caro y los tienen, yo qué sé, mirando fax ahí? Porque despedirles les sale más caro y están esperando a que pues, algún día se jubilen. No, claro, y ese es el problema de las muchas ineficiencias que tiene el mercado español, que tiene un sistema un mercado laboral ineficiente hasta decir basta. No en vano somos el país con la tasa de paro más alta de todo el mundo desarrollado. Hemos superado ya a Grecia, estamos ahí a la cabeza y es precisamente por esto, porque tienes unos incentivos perversos a tener una contratación laboral maravillosa, en el sentido en el que ha conseguido Javier Milei en Argentina con un único decreto,
que los acuerdos entre empresario y trabajador, que los acuerdos libres entre dos partes prevalezcan sobre cualquier tipo de convenio colectivo. Total. Qué maravilla de redacción, con qué poquito se consigue tanto, ¿no? Y además que en cualquier moneda que decidan, en Bitcoin, en dólares, en euros, en lo que quieran, que eso también da mucha libertad. Decir, pues mira, yo quiero cobrar mi salario en Bitcoin porque me gusta Bitcoin y quiero poder recibirlo así. Y en ese caso lo permiten. Víctor, ¿cuándo dejaste de ser un risueño emprendedor y te convertiste en un terrible empresario? A ver, yo te diría que el último año más o menos, así, porque levantamos una ronda de inversión ahí en la empresa y tocó como empezar a ser un poquito más serio, ¿sabes? Pasamos un poco de ser startup a tener estructura, ya necesitar a alguien de operaciones. Bueno, vamos a repasar. ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus marcas? ¿Cuál es tu core de negocios? Lo que quieras contar. A ver, que pueda contar así público, pues a ver, tengo... a ver, no hay nada raro, ¿eh? Bueno, serán anuncios que quieras hacer a futuro, no, sí. Efectivamente. Tengo pues Wall Street Wolverine, que es el propio canal, con todos sus patas, tanto Instagram como Twitter y demás. El podcast que llevo ya un año con él, que va la verdad muy bien. Y luego está la parte de la consultora tecnológica. Tenemos Rax Labs. Rax Labs tenemos desarrollo de Web3 y desarrollo de IA, además de formación en IA, que esto también la gente lo está pidiendo un montón. Entonces, nosotros nos hacía falta, digamos, que un poco de tirón. Levantamos una ronda de inversión a valoración de 5 millones el año pasado. Muy bien. Ahora hemos levantado otra a 2 millones, con valoración de 15. Y vamos creciendo bastante bien. De 2, valoración de 15. Sí, va bien la cosa. Bien, muy bien. Hombre, cuando te dejan poder ganar dinero, pues puedes reinvertirlo. Es que el ánimo de lucro tiene sus cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo que nos dimos cuenta es que al final, sobre todo con el tema de la IA, es una locura. O sea, nosotros venimos más del mundo de Web3, de desarrollo en Web3, y Web3 es complicado porque al final el nivel de adopción de la gente implica que la gente quiera tener esa adopción, porque es complejo. Bueno, perdona, casi te diría y que lo conozca. Sí, total. Porque... ¿Qué ocurre? La diferencia con la IA es que la IA es súper fácil para cualquier persona. Y mucha gente a día de hoy no sabe utilizar la IA. No tiene ni idea. Estás hablando con alguien, que a pesar de que no sea yo muy mayor, pero ya mis años tengo, a mí me cuesta subir una story de Instagram. Lo hemos visto antes. Que lo has comprobado en directo. O sea, tú imagínate lo que significa para mí la IA. O sea, sí. Yo ya me va a costar un esfuerzo formarme, que igual hablamos luego para esos cursos que tenéis para formarse en IA. Pero decías, en IA, primero Web3 y luego IA. Sí, pero con IA lo que nos pasa es que con Web3 tienes que tener ganas de aprenderlo. Y al final Web3 se está quedando más en una parte financiera, es la realidad. O sea, está entrando en una parte más de finanzas y no tanto en la utilidad del usuario, que se puede dar, pero es que al final es muy para frikis. O sea, tienes que meterte mucho a nivel técnico. Con la IA lo que pasa es que como utiliza un lenguaje natural, tú con ChatGPT pues interactúas como interactúas con Google prácticamente. Es muy fácil para gente aprender y le facilita un montón la vida. Entonces la adopción está siendo altísima y el crecimiento está siendo exponencial. Prácticamente cada semana tienes mejoras en muchas inteligencias artificiales que mejoran todo un montón. Entonces, ¿qué ocurre? A día de hoy es como que estamos pasando de la época que no teníamos internet y empiezas a tener herramientas como Excel, como Photoshop y demás que te empiezan a facilitar la vida. De primeras piensas, joder, nos van a quitar el trabajo. No te han quitado el trabajo, lo que han hecho es que la gente, y digamos que el trabajador, se dedique a lo que realmente aporta valor. Es decir, no aporta mucho valor que haya alguien contando, pues yo qué sé, cuánto inventario hay. Lo tienes ya digitalizado y tienes un Excel que te dice todo, si te falta o no te falta. Entonces, lo que va a permitir es que muchas labores que no son eficientes por parte del ser humano, digamos que se deleguen en la inteligencia artificial y que el ser humano se dedique a lo que realmente es bueno, ¿sabes? A la toma de decisiones, a la parte más creativa, que incluso, a ver, la IA también tiene la parte creativa, pero hay que guiarla y hay que entrenar los prompts y hay que enseñarle. Entonces, al final estamos ahora mismo en una época como de early adopter, por así decirlo, dentro de la IA, que la gente está empezando a jugar con ella, pero tiene un potencial muy grande. ¿Que puede llegar a sustituir en el futuro muchos trabajos? Lo hará, pero de momento de momento con calma. Va creciendo mucho, pero por el momento yo no espero que en los próximos 5 años haya una sustitución muy grande. Lo que sí que ocurrirá es que dentro de las empresas se empezará a utilizar mucho. Lo que antes, lo digo, pasar de hacer la contabilidad en papel a tener un programa de contabilidad, básicamente. ¿La revolución de la IA va a ser tanto como la revolución que supuso la llegada de Internet, o crees que todavía la supera? Yo creo que lo va a superar, ¿eh? O sea, es una locura. Es que hay cosas que yo a veces no soy capaz ni de... Mis chicos que son más técnicos, que son desarrolladores y demás, me las enseñan y digo, ¿qué cojones es esto? O sea, ¿cómo hace esto? ¿Sabes? No, te parece magia. Y sobre todo si se lo enseñas más a personas más que no están tan digitalizadas, les parece brujería. ¿Cómo puede ser posible esto? Creo que va a ser un impacto mayor, mucho mayor, y que sobre todo va a tener mayor transversalidad, en el sentido de que estamos acostumbrados a que haya una sustitución, digamos que en los tramos más bajos de las cosas así como repetitivas. La IA también te sustituye eso,
pero también te sustituye cosas bastante complejas, como análisis de datos, incluso te puede llegar a tomar decisiones en algunas cosas, y mejor que tú, y de manera más objetiva y si estás sugestionado. Hay una cosa con la inteligencia artificial, te hablo de reflexiones, pues viendo un poco. Sí, sí, quizá, o planteamientos a futuro, ¿no? Pues que uno de los problemas que se plantea la inteligencia artificial, como bien decías, es si va a sustituir mucha mano de obra. Claro, la revolución industrial y después la revolución tecnológica también ha cambiado el modelo de mano de obra, pero no quiere decir que no haya trabajo para todo el mundo, sino que los trabajos son distintos, se crean nuevas necesidades, esas necesidades hay que darles respuesta y de nuevo creamos. Y allá donde hacía falta un trabajo intensivo de cientos de miles de personas trabajando 20 horas al día por salarios de miseria, pues cada vez podemos trabajar, digamos, de una manera menos intensiva y con mayor poder adquisitivo, aunque España sigamos un poquito retrasados en ese sentido. En la IA sí es verdad que si cuando empezó Internet y tratábamos de averiguar, allá antes de que estallara la burbuja.com, quién sería el ganador de Internet, y yo recuerdo en aquella época debates encendidos con el comercio digital no puede triunfar. Nadie se va a atrever a poner una tarjeta de crédito en Internet y entonces esto podemos descartarlo. Internet servirá para mandar los correos. O sea, correos sí que habrá muerto, pero el comercio digital no va a triunfar. Se comercializarán como mucho libros, porque además la ropa tampoco te la puedes comprobar, por lo tanto tampoco comprarás ropa. Y yo, o sea, te das un paseo por la redacción a la hora de comer y en los ratos libres ves a muchos redactores y redactoras explorando el último catálogo de Zara, por ejemplo, en Internet, o con Amazon abierto comprándose unas zapatillas. Con lo cual, ahí se cambió el paradigma, incluso superando las racionalizaciones de la gente. ¿Qué se dice ahora de la IA? ¿Vas a dejar en manos de una inteligencia artificial, qué sé yo, la conducción de un coche? ¿Vas a dejar en manos de la inteligencia artificial dar un diagnóstico médico? ¿Vas a dejar en manos de la inteligencia artificial el desarrollo total de una fábrica? La gente dice, no, eso es horrible, ¿no? Una máquina que decida si me tengo que tomar 3 paracetamoles o 2, o si a mí me tienen que intervenir quirúrgicamente o no me tienen que intervenir quirúrgicamente. Ya le hace un tac. No, pero es que luego te das cuenta y ves los números y te das cuenta de que el factor humano, el fallo humano en estos casos, tanto en el tráfico como en la propia medicina, genera peores resultados que si el aprendizaje de toda la historia de la humanidad en medicina se pone al servicio de cada uno de los diagnósticos que cada día se den a cada uno de los pacientes del mundo, en cuyo caso lo que haces es que bajas la posibilidad de error de una manera increíble. ¿Este cambio de paradigma tú lo ves o crees que todavía va a costar y mucho? A ver, va a llevar tiempo, pero yo creo que está aquí, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, el otro día cuando veía la presentación de Tesla de los robots y de esos coches autónomos, que además te cambia el paradigma de todo, porque ya no compras un coche para conducir, es que lo puedes ser una inversión. El coche le dejas mientras estás trabajando por ahí haciendo de Uber automáticamente y ganas dinero con el coche. O sea, es una cosa que te cambia totalmente la percepción de lo que es un coche. Es que a día de hoy un coche, al menos de Tesla, es un recopilador de datos masivo. O sea, tienes un vehículo que está constantemente captando datos de todos los lados y que eso... Al final tienes un montón de dispositivos por el mundo captando datos de todo tipo. Sí, además ha conseguido el éxito de récords de ventas en lo que es su proceso de penetración y de enseñanza de su propia inteligencia artificial, ¿no? En este caso, de su conducción. No, es una locura. Lo de Tesla muchas veces la gente lo ve como una perspectiva de, no, es una empresa de coches. O sea, Tesla ahora es de todo. O sea, no saben explicarte lo que es Tesla. Es que es demasiadas cosas. O sea, lo que ha hecho Elon Musk, sobre todo con todas las empresas que tiene, además todo el Neuralink, SpaceX... Y con Tesla también, y bueno, y SolarLink también, y luego también, ¿cómo se llama esta? La de Internet. Starlink. O sea, es que realmente tiene como un tejido todo, además muy interconectado entre ello, que genera unas sinergias muy buenas, que yo creo que va a ser literalmente la persona de este siglo, o sea, Elon Musk, de lejos. Yo creo que no hay nadie cercano. ¿Milei o Elon Musk? A ver, son distintos. O sea, te diría que Elon Musk tiene más el perfil de pues, el genio con capacidad y visión de negocio que es capaz de ver lo que el ser humano puede necesitar en el futuro.
Y Milei es un tipo valiente, es un idealista, que es lo que se necesita muchas veces en política. Gente con más principios que con ganas de poder. O sea, a Milei se le nota que lo que quiere es aplicar su forma de ver el mundo, vamos, por encima de todo. Cueste lo que cueste. Sí, sí, efectivamente. Y esto en un político es raro, porque al final el político busca captar votos. Milei ha dicho, yo llego aquí, quiero esto, me da igual lo que se piense o se deje de pensar, si es popular o impopular. Evidentemente le toca un poco lidiar con las coyunturas económicas que tienes, porque al final no puedes hacer todo lo que quieres muchas veces, pero a ver, a mí me gusta más Milei, creo que es más arriesgado, es más, te diría que atrevido, o sea, al final Elon Musk es bastante mainstream, no hace cosas muy polémicas realmente, a ver, comprar ex y dar libertad de expresión, poco más, pero no es un tío que digas, bueno, ahora se ha metido en campaña pro Trump, pero no... Pero hasta el Corvejón, ¿eh? Pero ahora es fácil estar a favor de Trump. Ah, sí, ¿eh? Yo creo que sí, lo complicado era en 2016. Ahora es muy fácil. ¿Quién no está a favor de Trump a día de hoy? Sal a la calle ahora cuando terminemos la entrevista y pregunta. A cualquiera por la calle te dirá, está loco, pero es que de Milei te dirán exactamente lo mismo. Oye, volviendo a tus inicios, nos quedan 5 minutos hasta escuchar el boletín informativo de la 1. No se preocupen. Después seguimos con Víctor un ratito más. Le tenemos en Madrid, hemos dicho. Le tengo que cerrar la puerta, ¿eh? No se va a escapar, no se preocupen. Pero volviendo a tus inicios, ¿qué te costó? ¿Cuál de las decisiones que has tomado dentro de tu carrera, desde que empezaste, me imagino, no sé si empezaste además por el fitness, ¿puede ser? Sí. Arrancaste con el fitness. ¿Cuál fue la decisión más complicada de las que has tomado desde que arrancaste y empezaste a ganar dinero, a decir, puedo vivir de esto? A ver, es que no ha habido ninguna decisión así complicada, porque piensa que cuando haces lo que te gusta en sí, o sea, es como que no hay nada que digas, buah, es que tengo que decidir entre una cosa u otra. Ni siquiera voy a cambiar mi residencia, voy a dejar mi ciudad, mi pueblo y me voy a ir a Andorra. A ver, eso sí, pero eso también lo facilitó el COVID. O sea, el COVID al final a mí me evidenció una situación muy clara y es el decir, vale, ¿y si yo ahora mismo tuviera una pata de negocio que no puedo abrir y tengo que seguir pagando cuotas autónomos? ¿Para qué me sirve a mí el estado de bienestar? Digo, estoy aquí pagando impuestos, ¿para qué? Entonces, como que me hizo un clic en la cabeza y vi un poco lo que estaba ocurriendo. Vi cómo estaba la deuda pública. Vi las perspectivas en los próximos 5 años. Y dije, aquí no hay nada que hacer, o sea, hay que salir corriendo. Es más, mi madre me lo dice muchas veces, y tú saliste huyendo. O sea, yo te vi, veías que se acababa todo, ¿sabes? Y no te siguieron, no dijeron, pero... No quieren, o sea, yo les he invitado un montón de veces y les digo, joder, venimos a Andorra, no, estamos aquí muy bien, no sé qué. En algún momento sé que se acabarán viniendo. Sí, ¿tú crees que guardas la esperanza de A ver, llevártelos? Es que yo también les entiendo, joder, tienen su casa pagada, tienen su vida hecha, es como, me voy a ir ahí al monte, pero en algún momento yo sé que se querrán venir, seguro. ¿Y no te ha dado miedo pisar algún charco alguna vez? Siempre has dicho públicamente que a ti la reputación social o el hecho de que se te eche todo el mundo encima, que de repente te inviten o te saquen en La Sexta con conspiranoicos, terraplanistas y con cosas así, no te importa, pero ¿has sentido la presión alguna vez de decir, joder, macho, que tú abres internet y tienes eso, tienes millones de mensajes en Twitter poniéndote a parir? Pero, a ver, te diría que en general las polémicas tampoco duran tanto. O sea, cuando llevas tantos años en internet, sabes que inevitablemente hay momentos en los cuales la gente te critica. Pero es como Pedro Sánchez, a la semana se le olvida, ¿sabes? A la gente ya está otra cosa, ¿sabes? Es una cuestión más de cómo tú actúas frente a ello. Es decir, la gente así como con mucha exposición pública, uno de los problemas que tienen es que cuando hay una polémica recurren a la solución fácil. Pido perdón, ¿sabes? En plan, Dios mío. Y yo creo que tú tienes que pedir perdón cuando has hecho algo malo. Pero cuando tú estás opinando libremente sobre algo, el que le parezca bien a alguien o le parezca mal es una cuestión suya. Yo he dicho lo que tengo que decir, lo que tú quieras entender es ya otra cosa. Entonces, cuando tú realmente tienes clara tu posición y tu visión respecto a algo, ¿por qué ibas a pedir perdón por opinar sobre ello? Si no te gusta, pues bueno, perfecto, ¿sabes? El punto es que la gente le tiene demasiado miedo a abrir ciertas cuestiones que son polémicas por el hecho de que hay gente que le vaya a enfadar, pero es necesario que haya gente que haga estas cosas, porque pasa siempre, cuando sacas un tema que no es, digamos que hegemónico, a la gente le da miedo, es como, ¿qué dices? Es una barbaridad. Pero cuando lo vas debatiendo y lo vas madurando, la gente lo entiende, inevitablemente. Pero de primera siempre genera como un, Dios mío, vamos a criticar a este tío. Entonces, en el momento que entiendes ya esto y llevas tantos años dándote cuenta de que, joder, es que yo empecé diciendo que había que bajar impuestos y me querían matar prácticamente, diciendo, es que cómo pagamos las carreteras, a día de hoy es hegemónico. Entonces, he visto tantos procesos de cosas que eran escandalosas, que se han convertido en normales,
que no me escandaliza el que la gente se escandaliza cuando digo ciertas cosas. Entonces digo, ya lo verán, ¿sabes? Lo veo como, ya lo veréis en 2 añitos. Ya, bueno, 2 añitos, ojalá lo vieran todos en 2 añitos. Víctor, te voy a preguntar después, si te parece, por la que estás liando en Andorra con el Andorra Economic Forum, eso lo hablamos luego, y te voy a preguntar también por inversiones, a ver qué nos cuentas de eso. Todo esto enseguida. Primero, los servicios informativos de radio, puntualmente informados de todo lo que está sucediendo en España, especialmente en Valencia. Y en el día de hoy, con este programa especial de Con ánimo de lucro dedicado a una entrevista en profundidad, pues con alguien que probablemente muchos de ustedes ya sigan, que cada vez que cojan el móvil les salga alguna de sus stories o de sus, publicaciones, y que no es otro que Víctor Domínguez, más conocido por todos como Wall Street Wolverine. Víctor, que sigue con nosotros, llevas desde las 12, te agradezco mucho que nos hayas dedicado todo este tiempo, que sé que en tu caso es oro, probablemente, y me apetece hablar contigo ahora de 2 asuntos. Nos quedan unos 20-25 minutos de entrevista y quiero abordar 2 temas fundamentalmente. El primero de ellos, una iniciativa que me parece fantástica y que, si puedes, me gustaría que me contaras un poco la génesis, al menos lo que puedas contarme de la génesis del proyecto del Andorra Economic Forum, que suena a Davos, pero de otra manera. Suena a Davos, pero en Andorra. Sí, es un Davos del bien. Yo estaba en casa y me acuerdo que estaba viendo el foro de Davos, que es muy aburrido además. O sea, me acuerdo que el único, la de Milei, que les dio así un poco de caña, pero digo, joder, es que van ahí. Un poco de caña no, fue histórico. Sí. O sea, les dio sopas con ondas dialécticas, pero sopas con ondas a todos. Y yo me acuerdo que pensé, joder, esto en Andorra estaría guay, así de habla hispana, porque yo pensaba, joder, tengo un montón de contactos de gente, economistas, empresarios y demás, y digo, nunca me ha dado por decirle, vamos a hacer un evento, ¿sabes? Y me acuerdo que cogí ahí al que es el socio mío con el evento, que es Mark Gurjay. Le dije, Mark, ¿te animas a hacer esto? Dice, venga, vamos a mirar. Lo que pasa es que éramos un poco escépticos, decíamos, a ver, yo creo que igual si llenamos la mitad del auditorio está bien. Pero la acogida fue muy buena. También en Andorra gustó la iniciativa, porque al final mueves el país y tienes mucha gente que viene, lo conoce, turismo y demás. Y se nos fue de las manos. Se fue como un evento que parecía así entre 4 amigos. Ya cogió cierta estructura, cogió cierta reputación. Tenemos ahora mismo un montón de ponentes. Hemos hecho 2 días, esta vez lo hacemos la semana que viene. Y al final pues se ha convertido, pues, yo creo, en el evento más grande así de habla hispana de economía, y más curiosamente en Andorra. Bueno, en Andorra vas a tener de ponentes, por lo que he visto, y te hablo de memoria, me podría abrir ahora. Es que hay un montón. Me lo abriré. Sé que tienes a Dani Lacalle, sí. Va a estar con vosotros. No sé si Marcos de Quinto también lo vais a tener. No sé si este año te llevas por allí a mi socio, a Manuel Llamas. No ha querido, decía que tenía radio. Ah, amigo. Hemos dicho que viniera, ¿eh? Hombre, ¿cómo se va a ir? Si tiene la trinchera. O sea, sí, eso es. Este pelea ideológicamente desde la trinchera aquí en Es Radio todos los fines de semana. Así que esta vez no ha podido estar con vosotros, pero dices que el año pasado fue un día, este año son 2 días. Sé que el éxito es abrumador, sé que tienes prácticamente todo sold out ya, pero si alguien todavía quiere ir, ¿cuáles son las que quedan? A ver, quedan las más premium. Quedan 3 Diamond y quedan, creo que 6 Gold, que son más para la experiencia VIP, un poco más para luego networking, cena privada, un cóctel después del evento. Es para el que quiere un poco más una experiencia más allá del evento, por así decirlo. O sea, más allá de lo que son las propias ponencias, el disfrutar de un networking, la verdad que muy sano y muy prometedor. Totalmente, ¿no? Y que luego lo que más valora la gente del evento es eso, es el conocer a otra gente interesante, llevarse contactos, incluso han salido empresas de ahí. Me contaba, ¿quién fue? Creo que fue Joyer, sí, que unos chicos le presentaron un proyecto y les invirtió en él. Y ahora son socios, están viviendo en Andorra con ellos. Digo, joder, pues mira, ha salido rentable la entrada. Y solo quedan las Diamond. Lo que pasa es que yo también tengo que estar aquí en la radio, aunque una de estas ediciones, si seguís con ellas, prometo asistir, porque creo que merece muchísimo la pena. Conozco gente que ya es fija, la tienes fija, y están encantados. ¿Cuál es el leitmotiv de este año? ¿De qué queréis hablar? Muchas cosas, pero... O sea, a ver, principalmente del rumbo que está tomando Europa, de qué pasa, esto se va a quedar como un viejo continente, vamos a dejar de centrarnos en la burocracia, vamos a ponernos más con la innovación y sobre todo mucho hablar de tecnología, de qué está pasando en el mundo, porque lo está cambiando todo, tema de inteligencia artificial, también vuelve Bitcoin fuerte, vuelve blockchain también fuerte, que esto mucha gente no se da cuenta, pero tiene a Trump, que ahora mismo es el primer presidente de Estados Unidos pro Bitcoin, pro blockchain, pro cripto. Y va a ser un año bastante interesante de cara a todo esto y también sobre todo para hablar de emprendedores. A ver, tenemos emprendedores de primer nivel. Tenemos ahí a Bernat, que es el cofundador también de Holded,
que yo creo que prácticamente casi todo el mundo utiliza este programa para el tema facturas. Tenemos también a Fran Villalba, también de Internext, ahí de la incubadora de Juan Roch. Tenemos aquí más a Oriol, no me acuerdo cómo se apellida ahora mismo, el de Vicio. Sí. Las hamburguesas de Vicio. Sí, sí. Entonces hay gente muy interesante. Tenemos también a Ismael Clemente, una eminencia del real estate también, con Berlin Properties. Hace bien poquito le entrevistamos en Libre Mercado, Libertad Digital. Da gusto. Sí. Mira, Ismael, si nos estás escuchando, hay que decirlo, da gusto dar con empresarios que estando en posiciones importantes, en posiciones donde la exposición pública te puede penalizar y mucho, que sea capaz de hablar de la manera que lo hace Ismael, a las claras, mojándose y no eludiendo ningún charco. Los pisa todos. Los pisa todos. O sea, es un reclamo extraordinariamente bueno y te doy la felicitación por el fichaje, pero también te tenéis a Rayo. Sí, nos ha costado. ¿Ha costado? Es que no le gusta salir de casa, cabrón. Tiene que ser todo en Madrid, volviendo a casa, pero al final hemos conseguido convencer. No, hombre, Juan Ramón, además, lo sabes bien, es uno de los mayores y mejores divulgadores de las ideas de la libertad que tenemos, y le tenemos que cuidar entre todos. Muy amigo de esta casa desde hace años. Oye, y a un político, ex político. Iván, sí. Iván le tengo mucho cariño porque fue de los primeros políticos que yo entrevisté y la verdad que es un tío brillante. Rubén Manso. Rubén me encanta también. Es también un referente de la libertad y, a ver, un poco el que puso, digamos que, ese primer programa económico de Vox que generó tanta expectación y que gustó tanto, en cierto modo. Y llevas también a alguien que ha pasado aquí por el podcast de Domingo y de Nuria, Marcos Vázquez, que es autor de Fitness Revolucionario, un divulgador de salud. Mens sana in corpore sano. Efectivamente, o sea, yo creo que es importante también cuidarse y llevar una buena alimentación y tener buenos hábitos, porque al final si no funciona la cabeza. David Marchante también en ese sentido, ¿no? Tú, por supuesto, vas a ser ponente, Marc Urgel, Victoria Gago, Juan María Nin, grandísimo. La eminencia. Sí, señor, sí, señor. Una de las personas que a mí más a las claras, dentro del mundo empresarial, de alguien que lo ha sido todo en las empresas del IBEX 35, que más a las claras te explica y te dice por qué España se está convirtiendo en un infierno ya no solo fiscal, sino regulatorio, siendo uno de esos uno de los problemas más importantes que tiene ahora mismo España para atraer inversiones es su falta de seguridad jurídica. Total. De mano de los laudos en las renovables que estamos perdiendo constantemente. Carlos Adams, José Outumuro, no le tenía yo tan claro, veo experto en blockchain, ¿no? Binance, digamos, uno de los mayores exchanges de cripto. Muy bien. Oriol de Pablo, Carlos Salinas, infinidad de ponentes, una agenda muy ambiciosa. Un éxito arrollador. Dime qué pretendes, más allá de montar el Davos del bien. A ver, yo creo que sobre todo remover conciencias y que la gente, sobre todo yo creo que cuando va a este evento se va con una energía especial. Ya no se sienten tan solos, no se sienten tan de, joder, estoy en mi casa aquí escuchando a Rayo, escuchándome a mí, sino que ven a esas personas, conocen a esas personas y se van con una energía especial. Sobre todo tienes personas de la calle, de a pie, o sobre todo van empresarios. Hay de todo, Te digo que es muy curioso lo transversal que es, porque tienes desde chavalillos muy jóvenes hasta gente que ya son empresarios, hasta gente un poco de una edad mediana, ¿sabes? Porque a mí lo que me ha ocurrido, que esto mucha gente no lo saben, sí, o sea, piensan que a mí me ven niños. A mí me veían niños hace 8 años, ya no son niños. Yo tampoco soy un niño, entonces, el que me veía antes con 17 años ahora tiene 25, tiene 26. El que me veía con 20, pues ahora tiene casi 30. Entonces ha habido una evolución que digamos que han madurado contigo, también han evolucionado contigo, y eso es bonito en cierto modo, porque te tienen un aprecio de decir, joder, es que este tío desde el principio ha pensado de una manera y ha tenido razón en cierto modo. Entonces al final te llevas también mucho respeto de gente también que son empresarios, que lo pasan mal y que ven en ti, digamos que una referencia en la parte de batalla cultural que ellos en cierto modo les da miedo dar. Porque dicen, joder, es que yo si me pongo a meterme en estos lares, o sea, me matan aquí realmente. O sea, me ha pasado mucha gente que me dice, Víctor, quiero ir a tu podcast, pero me da miedo perder el trabajo. Y yo pienso, joder, ¿por qué solo le da miedo perder el trabajo a una parte de la población? Y hay otros que pueden hablar libremente. Eso es un melón que hay que abrir. Es decir, ¿por qué hay unos que si hablan pierden el trabajo por sus ideas y hay otros que no? Hay mucho de autocensura en España. Eso es, justo. Mucho, ¿no? Y yo eso incentivo mucho a la gente a hablar, a no autocensurarse, porque cuando se autocensuran permiten que otro pueda hablar
y que él, de alguna manera, crea que sus ideas son malas y no las puede decir en alto. Pero ten en cuenta que esto es algo que pasa y no solamente en el ámbito de lo público, es decir, no solamente de cara a los medios de comunicación, a las redes sociales, allá donde te puedes exponer públicamente. Es que sucede en los ambientes más cerrados. No. Yo te podría decir que, vaya, no, cenas familiares ni te cuento, eso ya es una guerra civil en muchas ocasiones, ¿no? Sacar determinados temas. Pero de repente en una reunión de amigos, en una cena con ex amigos del trabajo, pues de esto que te vuelves a juntar, o en mi caso con los amigos del colegio mayor, que siempre de vez en cuando te juntas y te cuentas cómo te va la vida y demás, de repente... Ay, pues ¿habéis visto esto? No, mejor de esto no hablamos. ¿Pero por qué no vamos a hablar de esto? No, porque o haces un comentario de, uy, eso es muy machista, o eso es muy feminista, o eso es muy contra no sé qué, y dices, pero, chico, déjame hablar, tío. O sea, por WhatsApp dices cualquier cosa, pero luego cuando estamos aquí... Por eso creo que me da pena que esta autocensura es una victoria del Estado y es una victoria del Estado que quiere controlarnos hasta lo que tenemos que pensar, ¿no? Y sobre todo el no saber separar lo ideológico y político de lo personal. O sea, yo creo que tú puedes ser una buena persona independientemente de la ideología que tengas. A diferencia de la gente de izquierdas, que cree que no, el que es de derechas es mala persona. O sea, yo a veces pienso que hay buenas personas en la izquierda pero que son idealistas y que creen que esto tiene, digamos que, una buena solución y que es, digamos que, caritativo y que es tener empatía, pero no son conscientes de que eso al final genera unos incentivos que lleva a la ruina, de alguna manera. Pero no lo entienden, pero lo ven desde la perspectiva de que tampoco les interesa la política, no se meten mucho en ello, pero les suena bien. Entonces, como les suena bien, les parece lo correcto. Y como también la sociedad les dice que es lo correcto, están ahí. Entonces, tú tienes que intentar ayudarles a hacer entender ciertas cuestiones y, sobre todo, el entender que porque una persona piense distinto no tiene por qué ser malo. O sea, el problema es que hemos normalizado el que el otro piensa distinto, quiere decir que es malo y me tengo que enfrentar a él. Es como, joder, yo no tengo por qué llevar mal con alguien porque piense distinto políticamente. Nos podemos tomar una cerveza, podemos estar hablando tranquilamente de otras cosas que no sea política. Y creo que, sobre todo con la llegada de Podemos, se acrecentó... Se ha polarizado muchísimo. Sí, se acrecentó lo político es personal también, ¿sabes? Eso es una de las grandes victorias que ha tenido Podemos. Y hemos pasado a una España que, bueno, a lo mejor puedes tener alguna discusión política, pero no llegaba a perder amistades, a realmente entre hombres y mujeres enfrentarnos por el tema del feminismo, entre, no sé, generaciones. Sí, entre derechas, izquierdas y demás. Creo que lo que hay que buscar es esa parte de que hay un debate sano, pero que en ese debate no pase de lo que es el debate, ¿sabes? El problema es cuando metes el debate en lo personal. Y lo personal se convierte en político también. Yo creo que eso es lo que hay que sacar lo político de lo personal. Y el problema es que el político se lucra mucho de que la gente se lo tome a lo personal, porque eso genera visceralidad, le da más poder, le genera más movilización, más voto, y ese es el problema, que se beneficia mucho de la visceralidad de la gente y de que de alguna manera se tome la política muy a lo personal. Pero tanto es así, Víctor, que se está censurando la propia historia. O sea, sí, bueno, decir... moldeándola, sí. No, es eso. No, el Fari era malo porque decía en una entrevista que a él no le gustaba el hombre blandengue. Entonces, ahora vamos a criminalizar al Fari y a todo lo que supuso en su día el Fari. Y entonces estás criminalizando directamente la forma de pensar o la idiosincrasia propia de cada uno de los momentos de la historia. De modo y manera que, claro, que la Edad Media habría que retirarla porque la mujer, bueno, pero si es que la Edad Media la tienes ahora mismo en la Franja de Gaza, es que la Edad Media la tienes en determinados países, ¿no? Y esos no te molestan ahora. En Irán no te molestan. No. Los ayatolas a ti no te molestan, aunque tengan el mismo pensamiento que estás tú criticando. Hace bien poco estabas entrevistando al autor de este libro fantástico que tiene que ver con la conquista de Marcelo Gullo, no me salía el nombre, y que lucha también contra la retórica que hay ahora mismo, auténtico mainstream en el mundo, contra la leyenda negra de la conquista, ¿no? Sí, es un tema muy interesante y que además a mí me ha dado una grata sorpresa de un poco la respuesta que he visto desde gente de Hispanoamérica, tanto de México, Colombia, y realmente te das cuenta de que nos tienen mucho cariño en sí, que no hay ese... A ver, evidentemente hay ciertas personas que sí que lo tienen, pero que hay mucha otra gente que lo recuerda con cariño y que sí que ve una buena figura, la hispanidad, por así decirlo. Incluso les gustaría retomar, digamos, que esa unión. Porque de alguna manera yo creo que se han dado cuenta de que lo que es el imperio yanqui que llamamos, lo que ha hecho con Hispanoamérica es desastre, prácticamente, no les ha ayudado en absoluto. Y yo creo que empiezan a ver con buenos ojos esa parte de, joder, es que España en su momento éramos lo más grande, de cierto modo.
Y tenemos ahí, digamos, que ese cáncer que tiene Hispanoamérica constantemente, que es el socialismo, que parece que no sale. O sea, lo tienen ahí arraigado y afortunadamente tenemos a Milei ahí, que yo creo que va a dar un muy buen ejemplo. O sea, yo creo que Milei en 4 años va a hacer mucho. Ya lo ha hecho en un año prácticamente y ya está consiguiendo domar la inflación, que tiene un mérito enorme. Nadie se le está dando este mérito, pero coger la hiperinflación que le dejaron ya plantada para que le explotara y haber paliado todo eso... Tela. Yo creo que Milei va a coger a Argentina y le va a dar la vuelta. Es tremendo, en ello está. Y de hecho, aprovecho, ¿no? Isabel Rodríguez el otro día, la ministra de Vivienda, decía que no sabía. O sea, que están intentando arreglar el problema, pero que nadie tiene una fórmula mágica, sí. El mercado, sí. El permitir que haya más oferta. Quite usted sus sucias manos del mercado y verá cómo la cosa funciona. Es que además no hace falta que se lo diga, no es un salto al vacío. Mire usted lo que ha pasado en Argentina, cómo ha desregulado, cómo ha liberalizado el mercado del alquiler y se han puesto encima de la mesa más vivienda. Efectivamente, la oferta ha crecido y los precios naturalmente han bajado, y más de un 50% en un país en Argentina donde los precios tenían mucho que decir. Nos quedan 10 minutos, Víctor, y no me resisto a preguntarte por... Mira, una de las entrevistas que has hecho y que he visto hasta el final de todo, me tragué las 2 horas y media, me parece que hiciste. No te voy a decir con quién, pero te voy a decir que fue con alguien de de un player del mercado financiero, que hablabais de necesidad de cultura financiera. Sabes que en Tu Dinero Nunca Duerme, cada semana, desde hace muchos años, nos empeñamos en tratar de aportar nuestro granito de arena. ¿Crees que tenemos un problema de cultura financiera en España? Sí, muchísimo. ¿Tú inviertes? Sí, mucho. Y me gusta mucho, la verdad. Y estoy súper contento porque, joder, SP500 en máximos, Nasdaq en máximos, oro en máximos, Bitcoin en máximos. Yo el otro día lo decía, digo, estoy preocupado porque todo va demasiado bien. Víctor en máximos, el Andorra Economic Forum en máximos. O sea, te van a llamar máximo. No, estoy preocupado porque siempre con el mercado soy muy paranoico. Digo, cuando todo va tan bien, algo malo va a pasar. Van a tirar alguna bomba, va a pasar algo, no. Siempre ocurre. Cuando todo es muy obvio, es como... Aquí algo tiene que caer. Bueno, sabes que uno de los dichos que hay en el mercado es que el día que el taxista o el panadero te dice dónde tienes que invertir, ese día preocúpate porque empezarán las cosas a ir peor. Pero lo peligroso es que no veo esa situación. O sea, estoy viendo los mercados en máximos y no veo al panadero diciéndote, no, métele a Bitcoin. La gente no se ha enterado que está Bitcoin en máximos históricos. O sea, no se ha enterado. No es como esos anteriores ciclos que, joder, cuando llegamos a 60 y pico, que la gente se volvió loca y demás... Yo no lo noto, la gente está muy tranquila. Y digo, joder, esto es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, digamos. ¿Cuánto crees que cambiaría la mentalidad del español medio si empezara a comprender cómo funcionan los mercados financieros y cómo sería una de las soluciones más importantes, mejores, más rápidas y más sencillas a muchos de sus problemas? A ver, yo creo que el error que se comete en sí, y que, bueno, a ver, no es un error, en cierto modo, es que tú piensas en invertir cuando puedes ahorrar, pero la gente no puede ahorrar. Entonces, si no pueden ahorrar, no piensan en invertir porque no pueden ahorrar. Entonces, lo primero que hay que conseguir es que la gente pueda ahorrar. Y esto no pasa por, como lo dicen muchas veces, no, quítate la cuota de Netflix. No, eso no cambia nada, realmente. O sea, lo que hay que conseguir es que realmente haya un crecimiento en los salarios fundamentado en un crecimiento también en el mercado laboral en sí. La generación de riqueza. Sí, la generación de riqueza. Pero creo que estamos en una situación en la cual no se permite esto y precisamente se busca que la gente viva con lo mínimo. Pero yo creo que si la gente empezara a tener capacidad de ahorro, te puedes empezar a plantear en invertir y en decir qué hago con mi dinero, o sea, no lo voy a dejar ahí parado. De cierto modo, que mucha gente a veces piensa, no, es que en el banco no pierde valor, ¿vale? En el banco no te pierde valor, pero en la calle sí. Es decir, a ti te pone en el... No, perdona, y en el banco también te pierde valor. Como me decía el otro día un amigo mío, dice, pero esto no es así, Luis, mira, a ver, yo cojo el dinero... Cojo 50.000 euros, los meto en una cuenta corriente y si no lo toco, dentro de 3 años sigo teniendo mis 50.000 euros. Claro. Digo, pero con esos 50.000 euros puedes comprar muchas menos cosas. Por eso decía que en el banco te ponen lo mismo, pero luego sales con ello fuera y no tienes lo mismo, ¿no? Puedes comprar menos. Pero, a ver, es que también la gente no entiende lo que es la inflación tampoco. Ni saben de dónde viene. O sea, ves, yo que sé, a Yolanda Díaz pidiendo que hay que bajar tipos. Joder, sí. O sea, ¿cómo vas a bajar tipos ahora? Bajarás tipos cuando ya hay una moderación de... O peor, que hay que intervenir el mercado de los supermercados para poner una cesta de bienes a precios asequibles. A mí me ha sorprendido mucho en los últimos años porque he empezado a oír cosas que las oías antes en Argentina y en Venezuela. Y las oías desde te reías, en plan decir, no sé, Maduro hablando de que había empresarios que se dedicaban a especular y que guardaban
aprovisionamiento para generar escasez y demás. Y dices, Dios mío, es que este discurso lo estamos empezando a tener en España. Bueno, y tanto. Hemos tenido a Yone Belarra diciendo que Juan Roig y que Amancio Ortega son unos ¿cómo eran? Malvados especuladores, avariciosos y que estaban subiendo sus márgenes, cuando en realidad Mercadona los estaba bajando. Mira, yo desde aquí me gustaría mandar un mensaje sobre todo a Juan Roig y a Amancio Ortega, que yo sé que ellos no quieren jaleos, pero lo que tienen que empezar a hacer es hacer el modelo Soros. Es decir, si tenemos a Soros invirtiendo en la propaganda mala, invertir en la propaganda buena. Es así, tenéis una parte de vuestro dinero que podéis dedicar a hacer, digamos que una batalla cultural que les vendría bien en cierto modo y que podría acabar con este tipo de mentalidad. Y yo es lo que no entiendo por qué no hacen, el decir, joder, tienes aquí al cabrón de Soros que nos financia a todos los grupos de izquierda que se movilizan en las calles. El Grupo de Puebla, a todos. Sí, efectivamente. Falta, digamos que una agrupación más de derechas o más liberal que financie think tanks y que financie también movimientos que conciencien a la gente. Ese es el problema. Despertares. Efectivamente. ¿Te atreves a decirnos un libro que te haya a ti hecho cambiar tu forma de ser? O sea, el momento en el que... Ese momento epifanía que nos gusta a muchos liberales decir. Yo, pues en mi caso fue con Haslitz, la primera vez que me leí la economía en una lección de Haslitz, después ya con Hayek lo perfeccioné, pero ese despertar a decir, ostras, que esto no es como me lo han contado. Puede ser un libro, puede ser la conversación con alguien que de repente te cambió la forma de ver la vida, o algo que te haya pasado a ti en la vida. ¿Dónde fue donde tú dijiste, aquí hay que despertar? A ver, te voy a decir dos. Vivencia, hacerme autónomo. Eso 100%. Eso fue. Bueno, a la chavala esta del vídeo que colgaste le pasó exactamente igual. Sí. Y libro, yo diría que para la gente que así no sepa de economía, Economía básica de Thomas Sowell es súper fácil de leer, muy ilustrativo, muy entretenido. No es el típico manual que lees ahí a mises y te va, mira, es un pedazo de tacho de la hostia que no lo entiendes prácticamente. A no ser que sepas bien de economía y te aburres realmente. Es un libro muy fácil de leer, lo entiende cualquier tipo de persona y te explica nociones de economía súper sencillas de entender realmente, o sea, de manera muy entretenida y con muchos ejemplos. Eso se lo recomendaría a mucha gente porque le va a hacer entender por qué muchas cosas pasan y por qué muchas cosas no se solucionan, en cierto modo, y cómo se podrían solucionar. Y explicado de una manera que lo entiende prácticamente todo el mundo. O sea, yo se lo recomendaría a todo el mundo. Economía básica de Thomas Sowell. Economía básica de Thomas Sowell, anotado, y hacerse autónomo. Sí. Pues imagínate ser autónomo y además asalariado. O sea, te pegan por los dos lados. No hay escapatoria en este caso. Tienes que ganar muchísimo dinero para poder llevar un platito de lentejas a tus hijos. Es tremendo. Nos quedan apenas 4 minutos, pero me gustaría que nos adelantaras algo de lo que estés preparando, más allá del Andorra Economic Forum. Todo aquel que siga Wall Street Wolverine, ¿qué es? ¿A qué tiene que prestar atención? ¿Dónde tiene que estar atento? A ver, tengo ahora unas cuantas entrevistas este fin de semana. Pasa que hay una que no puedo decir porque es muy grande y no sé si todavía puede salir, pero si la hago, la veréis. O sea, ahí vais a saber cuál es 100%. Pero si tengo un podcast con Fer Miralles muy interesante hablando de oratoria. Y además que él explica un poco por qué se niega a asesorar a partidos políticos. Y explica la manipulación que ejercen y cómo tienen equipos en sí especializados en el lenguaje, en cómo decir las cosas, lenguaje corporal, cómo posicionarse, cómo decir las cosas. Y luego también, yo que sé, este fin de semana subo uno con José Félix Ramajo, que es, vamos, las aventuras de Rambo. Este hombre ha vivido de todo. Ha estado en Honduras, ha estado en Israel también, ha estado en México con los cárteles. O sea, me contó un poco cada anécdota y digo, José Félix, tío, o sea, tú te aburres aquí en España, ¿no? Y sí, me aburro. Por eso me voy otra vez para África, ¿sabes? Es tremendo. Sí. José Félix, ¿y cuándo lo publicas? Este fin del domingo. El domingo. Bueno, el domingo cita con Tu dinero nunca duerme, no lo olviden, de 2 a 3 de la tarde, pero lo pueden efectivamente compadrear con el podcast de Víctor. ¿Cómo te gusta que te llamen más, Víctor? ¿O te paran como Wall Street Wolverine? No, me suena llamar Víctor, normalmente. Sí, ¿no? Es raro que me llamen Wall Street Wolverine. Tú eres ese, ¿no? El Wall Street Wolverine. No alguna vez me lo ha dicho. Sí, ¿no? A ver, a veces me pasa que hay gente que se queda mirando y dice, eres tú, ¿no? Y yo digo, como a veces me hacen la broma de que me parezco al Dart Attack. Digo, no sé si me estarán confundiendo. No había caído. Creo que el que queda bien ahí es el de Art Attack. Sí, total. No tú. Entonces hay veces que me dicen, ¿eres tú? No, digo, sí, soy yo. En plan, imaginando que soy yo. Mira, me estuve repasando la última vez que estuviste aquí con nosotros, online. Te preguntaba Beatriz, me parece que era, ¿eres liberal? ¿No? Y tú decías, sí, liberal y cada vez más liberal. Unos añitos después, sí, cada vez más liberal.
Yo te diría que en lo económico sí, pero en lo social soy más conservador. Ah, ¿te vas a estar volviendo más conservador en lo...? Hombre, viendo las consecuencias de la inmigración ilegal, te vuelves ciertamente conservador. Bueno, pero en esa parte a lo mejor también tiene una beta liberal. La podríamos estudiar la próxima vez. Bueno, a ver, si hacemos un filtro adecuado, sí. Pero hay que hacer un filtro adecuado. Desde luego. Víctor, ¿te volveré a ver por el radio? Sí, hombre, cuando quieras. Pues muchas gracias. Aquí vamos a estar. He pasado 1 hora y media estupenda contigo, te lo agradezco de verdad de corazón. Y bueno, pues espero verte, no sé si en Andorra algún día, y en cualquier caso en Madrid, las puertas de radio siempre las tienes abiertas. No, un por placer. supuesto, de Libertad Digital también. Muchísimas gracias a vosotros también por la invitación y ha sido muy interesante. La verdad que me lo paso muy bien. No, el placer ha sido mío, como siempre digo, ese me lo reservo yo, por eso soy el director del programa. Víctor Domínguez, Wall Street Wolverine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Placer. Y a ustedes, señores oyentes, ya ven, les traemos siempre lo mejor para todos ustedes, la mejor programación posible, y hoy con este programa especial, entrevista larga con Víctor Domínguez, alguien que está haciendo mucho por mucha gente. Muchas gracias a todos. Mañana, no, la semana que viene, el lunes, les espero.